Muy buenas noches a todos los colegas. Quiero empezar también agradeciendo al comité organizador, al curso que se está realizando acá en esta institución. Bien, el tema que me designaron era uso racional de inotrópicos, ¿no? Bien, acá creo que más que todo estamos anestesiólogos y médicos residentes, ¿no?, de anestesiología. Entonces, recordemos que más o menos en estos 20 años, ¿no?, atrás han estado ingresando para parte de lo que es la terapia de los pacientes con disfunción cardiovascular, diferentes fármacos, ¿no? Entonces van a entrar a tallar e incluso aumentan nuestro arsenal terapéutico en el manejo de estos pacientes. Entonces es así que el anestesiólogo, y más que todo de repente residente, ¿no?, sé que ya tiene que formarse en cuanto a al manejo de los pacientes que vayan a necesitar inotrópicos, vasopresores, para hacer un manejo integral tanto en el pre, intra y postoperatorio. Empecemos haciendo una definición, ¿no? Los inotrópicos o fármacos inótropos, pues son los fármacos que aumentan, fuerza de contracción del corazón y pueden actuar tanto en un paciente con corazón normal o de repente en un paciente con corazón insuficiente, ¿no? Recordemos que de repente va a tener un diferente efecto en cada grupo de pacientes, dependiendo de la sensibilización que tengan sus receptores. En este esquema presentamos el sistema de señalización del receptor beta adrenérgico, ¿no? Recordemos que una vez que se estimula el receptor beta 1, se va a unir a la proteína G bajo su configuración estimuladora. Una vez que se une a la proteína G, pues se estimula a la adenisiclasa y la adenisiclasa va a hacer que se forme AMP cíclico a partir del ATP. El AMP cíclico vía proteína quinasa A va a fosforilar el canal del calcio del sarcolema, ¿no?, permitiendo el ingreso de este ion en el citosol. Entonces tenemos un aumento de este ion calcio, pero no lo tenemos en niveles suficientes como para ya desencadenar una contracción. Es por eso que el mismo calcio va a actuar sobre los receptores rianodínicos del retículo sarcoplasmático, provocando pues mayor liberación del calcio a unas concentraciones que ya aunado al estímulo eléctrico diferencial de potencial, pues va a generar de repente una contracción, ¿no?, uniéndose el calcio a la troponina C y permitiendo el desplazamiento de las proteínas de actina y miosina, ¿no?, además de que favorece que el ATP se desdoble en ADP más un fosfato inorgánico. Eso por la parte de la sístole, por la parte de la contracción. Pero por el otro lado, tenemos pues ya que en la fase ya de repolarización, el mismo calcio vía AMP cíclico, ¿no?, va a estimular al fosfolamban que está a nivel de la superficie del retículo sarcoplasmático y este fosfolamban permitirá pues el ingreso del calcio de nuevo, ¿no?, al retículo sarcoplásmico. Entonces tenemos el ingreso o una disminución del calcio citosólico vía AMP cíclico y vía proteína quinasa A. Entendamos un concepto, ¿no?, en relación a la regulación de los receptores adrenérgicos. El número de receptores es inversamente proporcional a la concentración ambiental de catecolaminas. Esto lo tenemos que entender muy bien para los pacientes con ya insuficiencia cardíaca crónica, ¿no?, que de repente por el mismo estado de falla y el aumento del estímulo adrenérgico, de repente van reduciendo los números de receptores beta 1, ¿no? Entonces eso se denomina una down regulation o regulación a la baja, ¿no?, que también puede estar desencadenada por el excesivo uso de los fármacos inotrópicos. Las respuestas obtenidas tanto por los diferentes fármacos estimulando, ¿no?, por vía simpática y vía parasimpática. Acá tenemos en condiciones normales que por vía adrenérgica
En el corazón vamos a tener un aumento de la frecuencia y un aumento de la fuerza de contracción mediada por el receptor beta 1. Y a nivel de los vasos, lo que nos interesa, de repente, las acciones moduladas por los receptores alfa y beta, ¿no? Los alfa 1 más que todo relacionados con vasoconstricción a nivel arteriolar, alfa 2 relacionada con la vasoconstricción a nivel venosa y beta 2 con vasodilatación a nivel de los vasos del músculo. Siempre existe un equilibrio, ¿no?, por parte de la estimulación del sistema parasimpático como del sistema simpático. Recordemos, el sistema simpático de repente más que todo funciona en condiciones de reposo para recuperar energía, y el sistema simpático más que todo en condiciones de estrés. Recordemos este par de grupos de receptores, los alfa 1 a nivel postsináptico, ¿no?, sobre que favorecerá la vasoconstricción, y los alfa 2, ¿no?, con su acción a nivel del sistema nervioso central, presináptico y postsináptico. A nivel del sistema nervioso central se relaciona con sedación, ¿no?, y a nivel presináptico inhibe la liberación de noradrenalina, y postsináptico relacionado con vasoconstricción más que todo venosa. Los receptores beta 1 con un efecto neto o claro sobre la frecuencia cardíaca y sobre la contractilidad, ¿no?, aumentando ambos efectos. Y los receptores beta 2, ¿no?, relacionados también con un aumento de la frecuencia cardíaca y con un aumento de la frecuencia de contracción. ¿Por qué? Porque en el corazón tenemos entre un 20 y un 25% también de receptores beta 2 que van a cumplir estos efectos. A nivel del músculo liso y bronquial producen una relajación. Entonces, en este esquema ya podemos estar entendiendo los diferentes mecanismos de acción de los sinotrópicos que de repente más nos interesan y que tenemos a la mano. Los receptores beta agonistas, ¿no?, por el sistema de la adenilciclasa, los digitálicos, inhibiendo de repente la bomba sodio-potasio ATPasa durante la repolarización. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿no?, recordemos que si inhibe la fosfodiesterasa, entonces aumenta el AMP cíclico, ¿no?, ya no se va a transformar en adenosín monofosfato. Y los sensibilizadores de canales de calcio que se unen, pues, ¿no?, a la troponina C. Eso a nivel del corazón, ¿no? Presentamos esta clasificación de Feldman para los diferentes sinotrópicos. En el grupo 1 se incluye este grupo de fármacos que incrementan el AMP cíclico intracelular, como se mencionó, los beta-adrenérgicos y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Los de la clase 2, los que actúan sobre, ¿no?, inhibiendo la bomba sodio-potasio ATPasa. La clase 3, aquellos que vayan a modular el mecanismo del calcio intracelular, ¿no?, levosimendan, provocando una liberación o aumento de sensibilización. Y clase 4, agentes que tienen múltiples mecanismos, ¿no? De repente este medicamento versarinone que ya se empieza a incluir en algunas guías. Dentro de los sinótropos positivos que más comúnmente usamos, ¿no?, acá tenemos una reseña de los diferentes receptores por los cuales tiene predilección. Por ejemplo, dobutamina, más que todo un efecto beta 1 mayor al beta 2, ¿no?, teniendo un efecto inotrópico. Dopamina, que va a actuar sobre sus 3 grupos de receptores, ¿no?, dopaminérgicos, alfa y beta, ¿no? Por lo tanto, a nivel renal, esplácnico, de repente sobre los vasos y sobre el corazón. La noradrenalina, con un efecto alfa mayor a los efectos beta, y la adrenalina con efectos beta mayores a los efectos alfa. Acá presentamos la síntesis de lo que son la noradrenalina, epinefrina a partir del aminoácido, ¿no?, fenilalanina. Y por el otro lado, los grupos de fármacos sintéticos, dobutamina, isoproterenol y fenilefrina. Entonces vamos entendiendo que existe una preferencia, ¿no?, una selectividad por determinados receptores. Acá podemos evidenciar que un efecto alfa puro, ¿no?, lo va teniendo la fenilefrina, ¿no?, y un fármaco parecido, pues el que le sigue es la noradrenalina. Y por el otro lado, un efecto puro, tenemos a la isoprenalina o isoproterenol, y muy semejante, algo parecido a ¿no?, la dobutamina.
En relación a la adrenalina, recordemos, esta es una hormona endógena liberada más que todo como una respuesta al estrés por parte de la médula suprarrenal. Tenemos dos efectos, ¿no?, sobre los receptores beta 1 y beta 2. Acorta más que todo la fase sistólica más que la diastólica. Y el problema que tenemos de repente con dosis altas es que disminuye el umbral de despolarización, favoreciendo el desarrollo de arritmias. Tiene un efecto alfa, neto alfa a altas dosis, pero sin embargo cuando usamos a dosis bajas, ¿no?, dosis entre comillas fisiológicas menores a 0.01 microgramos kilo minuto, podemos tener un efecto vasodilatador. Si lo usamos a dosis mayores a 0.2 microgramos kilo minuto, ¿no?, tenemos un efecto alfa con un aumento de la resistencia vascular sistémica y de la presión arterial, obteniendo, ¿no?, un efecto inotrópico y a su vez vasopresor. A nivel pulmonar, por efecto beta 2 adrenérgico, favorece la broncodilatación y además que inhibe la degranulación de mastocitos, que es un efecto que nos favorece para el manejo de los pacientes con anafilaxia, ¿no? A nivel renal, dosis elevadas pueden disminuir la tasa de filtración glomerular y reducir al final el volumen minuto urinario. Puede aumentar la presión arterial pulmonar y puede estimular también la liberación de glucagón, teniendo como resultado un aumento de los niveles de glucosa. El isoproterenol podría decirse que es el único agonista beta puro, ¿no?, inotrópico y cronotrópico positivo a la vez. Tiene un efecto vasodilatador periférico en los hechos vasculares del músculo estriado a nivel del árbol bronquial y a su vez también a nivel del lecho vascular pulmonar. Se puede absorber bien a nivel del árbol bronquial. El efecto colateral más importante, uno, que provoque o isquemia miocárdica o taquiarritmias, ¿no?, de origen ventricular, ¿no? Las indicaciones: bradicardias extremas con compromiso hemodinámico leve en pacientes beta bloqueados, pero que tengan resistencias vasculares sistémicas elevadas, ¿no? Es por eso que de repente puede ser una opción para el manejo de hipertensión pulmonar. Se puede usar en el postoperatorio de trasplante cardíaco, sobredosis en casos de beta bloqueantes, pero de repente ya se está dejando de lado porque se van teniendo otros grupos de fármacos. En niños se podría usar en caso de falla derecha, ¿no?, asociada a una hipertensión arterial pulmonar. Las dosis pueden partir desde 0.01 microgramos kilo minuto. En relación a la dobutamina, este ha sido un compuesto sintético que se ha fabricado con un efecto inotrópico positivo, pero sin mayores efectos sistémicos, ¿no? Las dosis pueden oscilar entre 2 a 20 microgramos kilo minuto. Dosis entre 5 y 15 van a tener un mayor efecto inotrópico que cronotrópico, ¿no? Es un efecto que nos conviene. Dosis mayores a esta, más que todo se relaciona a problemas con arritmias, ¿no? Y a nivel periférico, ¿no?, se relaciona a vasodilatación periférica, produciendo una disminución también de la presión capilar pulmonar, la presión cuña, pero puede también a su vez aumentar los cortocircuitos, ¿no?, intrapulmonar y empeorar la relación ventilación-perfusión. Y a nivel renal, si mejora el gasto, puede también mejorar el gasto urinario, si mejora el gasto cardíaco. La dobutamina puede producir taquicardia a altas dosis, por lo cual debemos tener mucho cuidado. Cuando ya de repente estemos usándolo solo, de repente ya sea necesario usar asociar otro inotrópico para no tener efectos adversos. Lo bueno es que no tiene efectos metabólicos de importancia. El problema que tiene es que puede haber desensibilización por un uso prolongado, ¿no? Un paciente que de repente está usando dobutamina entre 24 a 48 horas, ¿no?, o de repente, dependiendo también de la dosis, de la velocidad de infusión que esté recibiendo, pueden hacer taquifilaxia. En relación a las indicaciones, se indica en falla cardíaca avanzada sin hipotensión y con hipertensión arterial pulmonar, ¿no?, por su mismo efecto inodilatador. Se usa en el síndrome de bajo gasto, en posoperados de cirugía cardíaca, en pacientes con infarto miocárdico con bajo gasto, ¿no?, y que estén de repente avanzando a shock cardiogénico.
Si va avanzando a shock cardiogénico, lo ideal sería acompañarlo de otros vasopresores o de repente de algunos dispositivos de asistencia ventricular, tales como el balón de contrapulsación intraórtica, ¿no? Que de repente más lo puede usar E-Salud en algunos casos. Shock séptico con falla ventricular documentada, ¿no? En relación a la dopamina, sabemos que va a ser el precursor, ¿no?, de noradrenalina, adrenalina. Entonces sus efectos van a depender de eso, ¿no?, de que aumente la formación de noradrenalina y cómo la droga en sí puede actuar sobre receptores alfa, beta y dopaminérgicos, ¿no? Aumentará la presión arterial pulmonar y puede empeorar la vasoconstricción pulmonar hipóxica. Mucho cuidado de repente en pacientes con ventilación unipulmonar, ¿no? Dosis elevadas se asocian a vasoconstricción, venas periféricas, tensión de la pared ventricular y aumentan la demanda de oxígeno por el miocardio. Más que todo está indicada en los casos de shock, ¿no?, hipotensión con normovolemia, síndromes de bajo gasto que no tengan pobre respuesta en ese caso debemos de repente pasar a otra droga que sea noradrenalina. En casos de falla cardíaca, dosis de 0,5 a 1 microgramo por kilo minuto más la infusión de dobutamina, ¿no? En shock séptico, la dopamina pues es controversial, como lo vamos a referir más adelante. La ventaja que tiene un efecto sobre el receptor, ¿no?, dopaminérgico 1, provocando vasodilación esplásmica, renal, efecto natriurético, ¿no?, y cerebral. Pero el problema es que de repente cuando se usa a dosis renales en un paciente ya con disfunción multiorgánica no va a cambiar el pronóstico, ¿no?, o la evolución de esta insuficiencia renal. Entonces ya vamos viendo cómo se debería de mantener este equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿no? Entonces estamos viendo drogas que aumentan el trabajo cardíaco, como los beta agonistas, ¿no?, glucósidos cardíacos, inhibidores de la fosfodiesterasa. Y por el otro lado, de repente tenemos un grupo de fármacos que reducen, ¿no?, el consumo de oxígeno, tales como nitratos, beta-bloqueantes y un inotrópico, ¿no?, que vamos a mencionar, que es los sensibilizadores de los canales de calcio. Entonces, esta noradrenalina, pasando a lo que es noradrenalina, más que todo tiene un efecto alfa más que el beta, ¿no? Entonces, más que todo, por eso es que se va a usar en pacientes de repente que estén con shock, ¿no? Y de repente pacientes con shock séptico o shock cardiogénico, ¿no?, que tengan pues una respuesta ventricular acorde al incremento pues de la poscarga. El efecto cronotrópico en caso del uso de la noradrenalina puede ser bloqueado por respuesta vagal al incrementar la resistencia vascular periférica, ¿no? Igual que la adrenalina a dosis elevadas, pues se va a asociar a vasoconstricción renal y esplástica. Sin embargo, lo que sí nos favorece en su uso es que aumenta la presión arterial media y mejora la perfusión de órganos, pero sin aumentar el consumo de oxígeno. Las indicaciones en los diferentes casos de shock, ¿no?, shock refractario en presencia de presiones adecuadas y llenado, en el caso, por ejemplo, de los posoperados de cirugía cardíaca, ¿no? Shock séptico con sus diferentes velocidades de infusión. Tiene una vida media entre 2 a 5 minutos. Y una vez que de repente se haya estabilizado el paciente, ya podemos empezar a reducir sus dosis y de repente empezar a hacer el uso de drogas vasodilatadoras, ¿no? Las dosis pueden ir desde 0.05 a 0.6 microgramos kilo minuto. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, más que todo milrinone, amrinone, ¿no?, que pertenecen al grupo de las bipiridinas, como se sabe, inhiben pues la fosfodiesterasa y llevan a un aumento del AMP cíclico, ¿no? Las ventajas que tienen este grupo de fármacos es que no dependen del receptor adrenérgico, cumplen un efecto lucitrópico y se asocian a vasodilatación pulmonar, ¿no? Nuevamente entran como grupos de fármacos inodilatadores. Indicaciones: disfunción diastólica, hipertensión pulmonar, postoperatorio de cirugía cardiovascular y pacientes trasplantados, ¿no?, cardíacos. Un agente inotrópico y vasodilatador a la vez. Su actividad inotrópica se mantiene bien en presencia de concentraciones inotrópicas también de dopamina
y potencia a la vez la actividad inotrópica de otros agonistas beta adrenérgicos, ¿no? Cuando los vayamos a usar de una manera, bueno, asociados para mejorar el gasto, ¿no? El gasto cardíaco. Está indicado en tratamiento de corta duración de la insuficiencia cardíaca, incluyendo los estados de bajo gasto, luego de cirugía cardíaca. Dosis, puede ir una dosis de carga de 50 microgramos kilo minuto en 10 minutos para pasar a una dosis de mantenimiento que va de 0.37 a 0.75 microgramos kilo minuto, ¿no? Y la velocidad siempre debe estar ajustada a una respuesta hemodinámica, como todo fármaco inotrópico. En relación al levosimendan, como se ha mencionado, incrementa la contractilidad, ¿no? Provocando una sensibilización al calcio. Eso es a nivel cardíaco, pero a nivel también periférico, ¿no? A nivel vascular, tiene un efecto de apertura de los canales de potasio sensibles al ATP. Entonces, esto se asocia a una vasodilatación. Si se asocia a una vasodilatación, reducirá la pre- y la postcarga, ¿no? Incrementará el flujo sanguíneo coronario y por esto también se asocia a un efecto antiisquémico. Produce también activaciones de canales iónicos dependientes de ATP en el músculo liso, ¿no? Del árbol coronario, y resulta en vasodilatación sistémica arterial y venosa. Recordemos que el levosimendan tiene, bueno, la droga activa tiene un tiempo de vida media de 1 hora, ¿no? Tiene un rápido inicio de acción, básicamente si lo vamos a mandar de repente en bolo, tiene la posibilidad también de titular, y el metabolito activo es el OR1896, ¿no? El cual tiene un tiempo de vida media de aproximadamente 80 horas. Y los efectos más o menos pueden persistir por un periodo entre 7 a 10 días, ¿no? Gracias a este metabolito. Así que podemos evidenciar el levosimendan como droga, como principio activo, ¿no? Dura solamente de repente en el primer día, ¿no? de infusión. Y el metabolito, ¿no? el OR1896, sí puede prolongar su efecto hasta un periodo entre 7 a 9 días, ¿no? En relación a la insuficiencia cardíaca, que es el caso en el cual vamos a usar los diferentes inotrópicos, ya en la sociedad, los expertos reunidos de la Sociedad Europea de Cardiología, cuando desarrollaron las últimas guías del 2012, las guías para el manejo, para el diagnóstico y tratamiento de falla cardíaca aguda y crónica, pues la definen como una anomalía, sea o en la estructura o en la función cardíaca, que hagan que de repente el corazón no pueda suministrar, ¿no? Con una frecuencia, no pueda suministrar oxígeno con una frecuencia acorde a las necesidades de los tejidos, pese a presiones normales de llenado. De repente tenemos una buena presión cuña, una buena PVC, ¿no? De repente una fracción de eyección conservada, pero el paciente puede estar haciendo insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces tenemos que familiarizarnos con la terminología relacionada con la fracción de eyección. Ya en este caso habían dividido en dos grandes grupos, ¿no? a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por un lado, a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En este caso, la fracción de eyección estaba menor a 35%. Se le llama también insuficiencia cardíaca sistólica. Por otro lado, tenemos la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, conservada. Si esta estaba mayor a 50%, denominada también insuficiencia cardíaca sistólica. Y por otro lado, se tenía un grupo que tenía fracción de eyección entre 35 y 50%, y esto representaba una zona gris, que muchos de los cuales seguramente debían tener una disfunción sistólica leve. De estos dos, de repente, el que era más difícil de diagnosticar era la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque el diagnóstico prácticamente se tenía que hacer por descarte, ¿no? Se tenía que buscar por exclusión, ¿no? Síntomas de repente tales como disnea, ortopnea, edema, pero
que sean de origen extracardíaco, tales como pacientes con enfermedad pulmonar crónica o pacientes con anemia. En relación al diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Pues se puede hacer el diagnóstico para los pacientes con fracción de eyección reducida y con fracción de eyección preservada. Fracción de eyección reducida de repente resulta un poco más sencillo, ¿no? Pacientes que tengan signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, además de fracción de eyección baja, menos de 35%. Para los casos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, debían tener signos de síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y fracción de eyección normal o discretamente baja, pero el ventrículo izquierdo no debía estar dilatado. Además de una cardiopatía estructural relevante, tal vez sea hipertrofia del ventrículo izquierdo, agrandamiento de la aurícula izquierda y o disfunción diastólica, ¿no? Por eso se le llamaba también insuficiencia cardíaca diastólica. Acá tenemos una clasificación de la insuficiencia cardíaca. Bueno, va en base a la evolución según los diferentes estadios y la sintomatología, ¿no? Que hace referencia a la clasificación funcional según la NIHA. La clase 1, clase 2, que hace referencia a los pacientes sin síntomas, clase 3 y clase 4, pacientes con síntomas, ¿no? En relación al curso de la evolución de la insuficiencia cardíaca, se podía dividir en insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Que si los síntomas no variaban en cuanto a tiempo, esta podía ser estable, o si existía alguna causa cardíaca o esta cardíaca, de repente que podía pasar a una insuficiencia cardíaca crónica, pero descompensada, ¿no? De repente agudamente descompensada. O de repente presentarse en un paciente sin antecedentes que presente una falla cardíaca de novo, ¿no? De una manera aguda, como en el caso de pacientes que sufren infarto de miocardio, ¿no? O subagudo, que podría ser también igual compensado o descompensado. Recordemos buscar siempre estos antecedentes de congestión, ¿no? De repente uno revisando la historia clínica, revisando haciendo un poco de anamnesis, ¿no? Buscando los exámenes complementarios, podríamos encontrar casos de congestión o de hipoperfusión. En el caso de congestión, ¿no? Una presión, una PVC elevada, paciente ortopneico con edema de miembros inferiores, hepatomegalia, ascitis, ¿no? Rales pulmonares, un ritmo de galope o reflujo hepatoyugular. Y evidencia también de hipoperfusión, ¿no? La hipoperfusión sí o sí pues tendrá que ir en casos de hipotensión, ¿no? Asociado a extremidades frías y compromiso de conciencia, obnubilación o somnolencia, una reducción de la función renal, ¿no? Una insuficiencia renal aguda y o falla multiorgánica. Como anestesiólogos, nosotros deberíamos, de repente apenas recibimos un paciente en emergencia o un paciente que venga de la UCI, deberíamos hacer una evaluación en un periodo de 2 minutos, ¿no? Podemos definir al paciente, podemos definir un perfil hemodinámico, ¿no? Será caliente si es que está bien perfundido, ¿no? Frío si es que está hipoperfundido, será seco si no está congestionado y húmedo si está congestionado. En nuestro caso, de repente los que más van a necesitar inotrópicos son los pacientes con un patrón frío-seco o frío-húmedo. O sea, frío-seco, paciente que está hipoperfundido y que no está congestionado, entonces usaríamos inotrópicos, o que está de repente hipoperfundido y a la vez congestionados, ¿no? Se podrá usar inotrópicos a su vez. En relación al manejo de falla cardíaca aguda, de repente una vez que se tenga este estudio, y que el paciente esté de repente evolucionando lo que es un shock cardiogénico con compromiso hemodinámico, como anestesiólogos de repente tenemos mucha facilidad, ¿no? Para hacer el manejo de estos casos. ¿Por qué? Porque si el paciente va teniendo problemas de repente con la ventilación, nosotros llegamos hasta a este extremo con facilidad, le damos oxígeno, lo intubamos, ¿no? Y reducimos el consumo metabólico de nuestros pacientes. Si el paciente tiene antecedente, un problema de arritmia que amenaza la vida, en este caso se trata de la arritmia, pero si hay compromiso del gasto, ¿no? Con una disminución de la presión arterial, ¿no? Es decir, que de repente está hipoperfundido, con shock, en este caso sí deberíamos pasar al uso de inotrópicos y evaluar si necesitamos un vasopresor, ¿no? Y en algunos casos puedes hacer el uso de soporte circulatorio mecánico, tales como el balón de contrapulsación intraórtica. Las drogas que